En el mismísimo corazón de Europa, en tierras donde durante milenios se han sucedido unas civilizaciones tras otras, se ocultan 15 enigmáticos edificios que desafían nuestra comprensión de la historia. Círculos de piedra, petrificados en un silencio expectante durante milenios, guardan sus secretos sin revelar su verdadero propósito, incluso a los arqueólogos más experimentados. ¿Qué motivaba a los antiguos habitantes, sin las tecnologías modernas, a mover grandes bloques y alinearlos con una precisión astronómica? En la sombra de árboles milenarios se esconden castillos y torres, sobre los cuales los habitantes locales susurran que fueron construidos por manos no humanas. Las leyendas hablan de maestros enigmáticos whose habilidades superaban las capacidades de su tiempo. ¿Y qué decir de los laberintos de piedra, cuyas paredes están unidas con una precisión tan exquisita que no se puede introducir ni siquiera la hoja de un cuchillo entre los bloques? Los ingenieros modernos, con las manos, no pueden explicar cómo los antiguos constructores creaban obras maestras similares sin computadoras ni herramientas precisas. En las ruinas de estos edificios misteriosos, los arqueólogos continúan encontrando artefactos que parecen salirse de la cronología aceptada, obligando a los científicos a reevaluar las teorías establecidas. ¿Acaso la historia de la civilización europea es mucho más compleja y enigmática de lo que estamos acostumbrados a creer? Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje al mundo de los antiguos misterios. Si dirigimos nuestra vista hacia las planicies brumosas de Salisbury, en Inglaterra, ante nosotros se presenta posiblemente el monumento megalítico más famoso y enigmático del mundo, Stonehenge. En la niebla matutina, su silueta despierta un escalofrío y un respeto reverencial. Grandes bloques de piedra, algunos pesando más de 25 toneladas, forman un círculo ideal, como si se hubieran petrificado en la eternidad. Los arqueólogos han establecido que este monumento fue erigido hace más de 4.500 años, en una época en la que se creía que la humanidad no poseía ni ruedas ni mecanismos complejos. Pero ¿cómo explicar el hecho de que las piedras azules de las que está compuesto Stonehenge fueron transportadas desde canteras situadas a 240 kilómetros del lugar de construcción? ¿Qué fuerza movía a los antiguos constructores y qué conocimientos les permitieron crear una estructura orientada con una precisión astronómica asombrosa? Durante el solsticio de invierno, los rayos del sol naciente pasan exactamente entre dos piedras centrales, iluminando el corazón del monumento. ¿Es esto una coincidencia o el resultado de un profundo conocimiento de la mecánica celeste? Algunos investigadores creen que Stonehenge servía como un antiguo observatorio, permitiendo predecir eclipses solares y lunares. Otros ven en él un complejo ritualístico relacionado con el culto a los antepasados y la vida después de la muerte. Otros, más inclinados a explicaciones místicas, lo consideran un lugar de poder, un portal energético o incluso una plataforma de aterrizaje para naves extraterrestres. Experimentos modernos han demostrado que, incluso con tecnologías primitivas, es posible mover grandes bloques de piedra, pero la pregunta persiste: ¿por qué gastó la sociedad neolítica recursos colosales en la creación de un monumento tan monumental? ¿Qué motivaba a cientos de personas a trabajar durante décadas, transportando piedras a través de pantanos, bosques y colinas? Cada día que los arqueólogos realizan nuevas investigaciones en Stonehenge, descubren más preguntas que respuestas. Un reciente escaneo láser de las inmediaciones ha revelado decenas de estructuras antes desconocidas alrededor del monumento principal. Tumbas, fosos y fosos, formando una compleja composición ritualista. Stonehenge resultó no ser un monumento aislado, sino el centro de un vasto espacio sagrado que se extiende por kilómetros a su alrededor. En la sombra de los majestuosos trilitos, al tocar la superficie rugosa de las antiguas piedras, se siente una misteriosa conexión con aquellos que vivieron aquí hace miles de años. En el aire, parece que flotan ecos de antiguos cánticos, danzas rituales y ceremonias secretas. Los habitantes locales cuentan historias de extraños sonidos que a veces se oyen en las inmediaciones de Stonehenge en noches sin luna. Un murmullo bajo, una vibración, como si las piedras tuvieran una conversación en un lenguaje olvidado. Investigaciones acústicas han demostrado que la estructura de Stonehenge realmente posee propiedades acústicas únicas.
Ciertas frecuencias sonoras se amplifican y resuenan entre las piedras, creando un efecto de anfiteatro natural. ¿Sabían los antiguos constructores de esto? ¿Lo utilizaban en sus rituales? ¿O es solo una feliz coincidencia? Pero incluso después de siglos de intensas investigaciones y el uso de las tecnologías más avanzadas, desde georradares hasta análisis espectral, Stonehenge sigue siendo una de las grandes enigmas de la humanidad. Cada piedra guarda sus secretos. Cada sombra oculta misterios sin resolver. Y posiblemente, en esto radica la principal importancia de estos monumentos. Nos recuerdan cuánto aún no sabemos sobre nuestro propio pasado. Pero Stonehenge es solo una de las muchas antiguas enigmas dispersas por la faz de la Tierra. Si nos desplazamos más hacia el este, hacia los calurosos desiertos de Egipto, nos espera una aún más grandiosa y enigmática verdad: la Gran Pirámide de Giza. Las piedras de Callanish, situadas en la isla de Lewis, en Escocia, representan otra enigmática pieza de un patrimonio cultural que sigue causando controversia y desconcierto entre los científicos y los investigadores. Estas impresionantes construcciones de piedra, que tienen unos 5.000 años de antigüedad, forman parte de un legado cultural fascinante, que aún despierta preguntas y especulaciones. Al contemplar por primera vez estas monumentales estructuras, parece que uno se transporta a otro mundo donde el tiempo pierde su significado y el misterio se convierte en parte del paisaje. Las grandes piedras de granito, algunas de las cuales alcanzan los 3 metros de altura, están dispuestas en orden perfecto, formando un círculo en cuyo centro parece ocultarse algo más que simples piedras. Las leyendas locales afirman que estas piedras son los restos petrificados de gigantes que alguna vez caminaron por la tierra, dejando tras de sí estos majestuosos testimonios. ¿Pero qué se esconde detrás de esta leyenda? ¿Cuál era el verdadero propósito de este complejo? Los arqueólogos aún no han llegado a un consenso sobre por qué fueron construidas las piedras de Callanish. Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido el escenario de rituales que conectaban a las personas con sus antepasados y con el cosmos. Otros creen que las piedras podrían haber servido como un observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos observar el movimiento de los cuerpos celestes y predecir los cambios de estaciones. Sin embargo, las teorías más especulativas sugieren posibles conexiones con cultos antiguos que adoraban las fuerzas de la naturaleza, o incluso el uso de estas piedras en prácticas mágicas. Al contemplar estas masivas estructuras, surge la pregunta: ¿qué sabían realmente los antiguos constructores? ¿Cómo lograron crear una construcción tan precisa sin herramientas ni tecnologías modernas? Es posible que las respuestas a estas preguntas estén ocultas en las propias piedras, que, según se cree, poseen una energía capaz de influir en el entorno circundante. Los estudios muestran que las piedras de Callanish están dispuestas de tal manera que sus sombras y reflejos crean efectos visuales únicos durante los solsticios y otros eventos astronómicos. Pero esto no es la única enigmática característica de este lugar. Alrededor del círculo de piedras se han encontrado restos de antiguas viviendas, lo que indica que este sitio tenía un gran significado para las personas en aquellos tiempos lejanos. Es posible que se reunieran aquí no solo para realizar rituales, sino también para compartir conocimientos y tradiciones culturales. Sin embargo, a pesar de todos estos descubrimientos, el misterio de las piedras de Callanish sigue sin desentrañarse. Cada año, cuando turistas y investigadores acuden a este lugar para admirar la grandeza de este complejo, traen consigo nuevas preguntas y hipótesis, pero ninguna de ellas ofrece una respuesta definitiva. Quizás esta sea la magia de las piedras de Callanish. Nos recuerdan cuántos misterios están ocultos en nuestra historia y cuántos aún nos quedan por descubrir. Pero esto no es la única enigmática característica de esta región. Si nos desplazamos hacia el sur, hacia la costa de Escocia, nos encontraremos con artefactos aún más extraños, círculos de piedra y estructuras megalíticas que levantan aún más preguntas sobre las antiguas civilizaciones y sus habilidades. ¿Qué intentaban decirnos al dejar estos enigmáticos monumentos? Las escaleras de gigantes, situadas en la costa norte de Irlanda, representan uno de los fenómenos naturales más enigmáticos y fascinantes. Este lugar
donde la naturaleza y la mitología se entrelazan en un baile maravilloso, crea una atmósfera llena de historias antiguas y misterios sin resolver. Columnas basálticas de 6 lados, dispuestas en orden perfecto, parecen guiarnos hacia el cielo. Y al ver esta visión por primera vez, surge inevitablemente la pregunta: ¿cómo pudo la naturaleza crear algo tan perfecto y al mismo tiempo tan misterioso? Los estudios científicos afirman que esta formación se originó como resultado de la actividad volcánica, cuando los flujos de lava se enfriaban y se fracturaban, formando estas columnas únicas. Sin embargo, a pesar de las explicaciones convincentes de los científicos, las antiguas leyendas transmiten una historia completamente diferente. Los habitantes de la región han contado desde tiempos inmemoriales sobre gigantes que, según sus creencias, construyeron esta carretera para cruzar el mar hacia Escocia y enfrentarse a otro gigante, Finn. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo pudieron estos seres tan poderosos, si alguna vez existieron, abandonar este mundo, dejando solo leyendas y formaciones misteriosas? Imagina a los antiguos pueblos de pie al borde de esta escalera maravillosa, mirando las aguas interminables del Atlántico y reflexionando sobre lo que se oculta tras el horizonte. Quizás vieron en estas rocas la fuerza y el poder que no pueden explicarse. Pero esto no es la única misterio relacionado con las escaleras de gigantes. Las investigaciones muestran que este lugar no solo atrae a los turistas, sino que también es objeto de estudio para arqueólogos y geólogos que intentan desentrañar no solo su origen, sino también posibles conexiones con otras estructuras megalíticas en todo el mundo. Algunos investigadores proponen hipótesis de que tales formaciones podrían haber servido como guías peculiares para antiguos navegantes, indicándoles el camino hacia nuevas tierras. Pero los misterios no terminan aquí. Muchas personas informan sobre extrañas sensaciones que experimentan al estar aquí. Desde la sensación de una antigua fuerza, hasta visiones misteriosas que aparecen al observar las columnas de 6 lados reflejando la luz del sol poniente. ¿Cuál es la naturaleza de estas sensaciones? ¿Son solo juegos de la imaginación o algo más profundo que no podemos entender? Es posible que las escaleras de gigantes no sean solo un fenómeno natural, sino algo que nos conecta con nuestros antepasados, aquellos que alguna vez caminaron por estas tierras, dejándonos sus preguntas. Y cada vez que miramos estas columnas, nos preguntamos, ¿qué se oculta detrás de las leyendas y las teorías científicas? ¿Qué otros secretos esperan ser descubiertos, enterrados en las entrañas de la antigua tierra de Irlanda? En última instancia, las escaleras de gigantes permanecen como un misterio sin resolver, invitándonos a investigar y entender no solo el mundo a nuestro alrededor, sino también esa historia maravillosa que aún espera ser contada. Los laberintos de la isla de Gotland, situados en Suecia, nos sumergen en un mundo de antiguos enigmas que aún no han sido desentrañados. Estas construcciones de piedra, cuya edad puede superar los 3000 años, despiertan admiración y desconcierto, como si ellas mismas guardaran los secretos de épocas pasadas. De pie al borde de uno de estos laberintos, se puede sentir como la historia susurra desde las profundidades de los siglos. ¿Cuál era el propósito de estas extrañas estructuras? ¿Cuáles eran las ideas y creencias de aquellos que las crearon? Algunos científicos sugieren que los laberintos podrían haber servido como rutas rituales que llevaban a lugares sagrados, donde las antiguas tribus buscaban la bendición de los dioses. Otros los ven como símbolos que reflejan antiguos mitos y leyendas, que eran importantes para entender el mundo y el lugar del hombre en él. Pero esto no es la única versión que existe en el ámbito científico. Algunos investigadores incluso proponen que los laberintos podrían haber sido utilizados como símbolos peculiares de vida y muerte, reflejando el ciclo del tiempo y la naturaleza, y posiblemente ayudando a las antiguas personas a enfrentar preguntas existenciales. Imagina a nuestros antepasados recorriendo estos laberintos complicados, reflexionando sobre la vida, la muerte y lo que les esperaba más allá de este mundo. Pero ¿cómo podían estas simples construcciones de piedra causar tales profundas reflexiones y emociones? ¿Cuál era la verdadera esencia de estos laberintos, si realmente servían para algo más que simples estructuras arquitectónicas? Esto es fascinante y al mismo tiempo aterrador. Todo esto crea una atmósfera de misterio insondable que nos lleva aún más atrás en el tiempo.
En Gotland se pueden encontrar numerosos laberintos, cada uno de los cuales es único y está lleno de su propia historia. No son simplemente paredes de piedra, son una especie de universo de símbolos y significados que pueden contar mucho sobre la cultura y la visión del mundo de las antiguas tribus. Los habitantes locales cuentan con orgullo las leyendas sobre sus antepasados, quienes, según ellos, dejaron estos laberintos como legado. Pero ¿qué pretendían transmitir? ¿Podría haber sido una tentativa de crear algo eterno que sobreviviera a ellos mismos? Como preguntas eternas sobre el sentido de la vida que torturaban sus mentes. Algunos investigadores incluso proponen teorías sobre el hecho de que los laberintos podrían haber servido como algún tipo de centro energético donde la gente se reunía para realizar rituales relacionados con la fertilidad, la caza o incluso las predicciones. Pero las preguntas no terminan aquí. En los últimos tiempos, cada vez más personas informan que, al encontrarse en estos laberintos, experimentan extraños sentimientos, desde un ligero mareo hasta una profunda sensación de conexión con algo grande e inexplorado. Podría ser simplemente el resultado de la imaginación, o podría haber algo más que aún no somos capaces de entender. La pregunta permanece abierta. Sea cual sea el caso, los laberintos de la isla de Gotland continúan atrayendo la atención de investigadores y viajeros de todo el mundo. Cada paso por sus tortuosos senderos nos sumerge en una atmósfera de lo desconocido y lo eterno. Este es un lugar donde la realidad y la mitología se entrelazan, creando un entorno único para reflexionar sobre lo que significa ser humano en este vasto y enigmático mundo. Y al contemplar estas construcciones de piedra, inevitablemente nos preguntamos, ¿qué otros secretos se ocultan bajo las capas de los siglos, esperando a que alguien vuelva a prestarles atención? Quizás en cada paso y cada giro de estos laberintos, nos encontramos en el límite de descubrir nuevas verdades sobre nuestro pasado y sobre nosotros mismos. Y, a pesar de todos los estudios y teorías, el misterio del propósito de los laberintos sigue sin resolverse, dejándonos solo con conjeturas y suposiciones. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de sus creadores? ¿Qué significado les daban a sus obras? Estas preguntas, al igual que los propios laberintos, continúan existiendo en nuestra conciencia, invitándonos a investigar no solo las antiguas culturas, sino también la esencia misma de la naturaleza humana, que posiblemente también es un laberinto lleno de secretos e inesperados. El castillo de Hohenwerfen, que se alza majestuosamente sobre las rocas de los Alpes en Austria, parece una custodia del tiempo, protegiendo sus secretos en la densa niebla de la historia. Construido en el siglo XII, este castillo medieval no solo impresiona por su arquitectura y vistas pintorescas, sino que también se convierte en un enigma que no da descanso a los científicos e investigadores. Al cruzar sus masivas paredes de piedra, entramos en un mundo donde cada piedra guarda recuerdos de antiguas batallas, intrigas y destinos. Pero lo que realmente hace a Hohenwerfen especial es su enigmático subsuelo, donde, según las leyendas, se han encontrado artefactos que parecen completamente ajenos a la época en que se construyó el castillo. ¿Cómo es posible que tales objetos, como extrañas construcciones metálicas y símbolos misteriosos, hayan terminado en este fuerte medieval? Algunos investigadores proponen la teoría de que estos artefactos pertenecieron a civilizaciones más antiguas que existieron mucho antes de la construcción del castillo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que sus rastros se hayan perdido en los siglos solo para aparecer ahora en los subsuelos que, aparentemente, deberían estar protegidos del tiempo? Cada año más gente visita Hohenwerfen con la esperanza de tocar sus enigmas. Los subsuelos del castillo, con su aire frío y húmedo y sus extraños ecos, parecen susurrar secretos que guardan. Los habitantes locales cuentan que en estos oscuros pasillos a veces se oyen voces y, en ocasiones, misteriosos destellos de luz que desaparecen instantáneamente al acercarse. ¿Cuál es la naturaleza de estos fenómenos? ¿Son solo productos de la imaginación o el castillo realmente está lleno de secretos sin resolver? Estas preguntas quedan sin respuesta, alimentando el interés por este lugar que se ha convertido en un imán para los buscadores de aventuras y amantes de la historia. Se han propuesto numerosas teorías sobre el origen de los artefactos, desde las más racionales hasta las más exóticas.
Algunos sugieren que estos objetos podrían haber sido dejados por viajeros o comerciantes que por casualidad llegaron a estas tierras. Otros creen que el castillo no solo fue una fortaleza, sino también un lugar donde se concentraban los conocimientos y la magia de antiguas tribus. Quizás fue un sanctum donde se reunían sabios para intercambiar conocimientos sobre las estrellas y los fenómenos naturales. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué intentaban comunicar a las generaciones futuras? La enigmática permanece sin resolver. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de quienes dejaron estos artefactos? ¿Qué intentaban decir a las futuras generaciones? Las enigmas del castillo Hohenwerfen no se limitan a sus subsuelos. Rodeado de majestuosas montañas, también sirve como escenario para múltiples leyendas sobre... No es la única enigmática atracción que nos mantiene cautivados por su misterioso encanto. Al desplazarnos de Austria a Francia, nos encontramos con los Dolmens de Brusan, gigantescos túmulos de piedra que, según parece, han preservado eternamente los secretos de antiguas civilizaciones. Estas monumentales estructuras, de aproximadamente 5.000 años de antigüedad, son más que simples tumbas. Están orientadas con precisión hacia cuerpos celestes, lo que suscita asombro y admiración. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin disponer de herramientas ni conocimientos modernos, crear tales estructuras con una precisión astronómica ideal? Cada dolmen es una enorme losa de piedra apilada sobre otra, formando grandes techos y paredes que han mantenido sus secretos durante milenios. Al acercarse a estos antiguos sepulcros, se puede sentir una brisa fría que trae consigo el olor de la tierra húmeda y tiempos lejanos. Las paredes de los dolmenes parecen susurrar sobre antiguos rituales realizados en este lugar, sobre pueblos que buscaban una conexión con el cosmos y sus antepasados. Pero, ¿qué exactamente querían comunicar? ¿Cuál era su fe? ¿Y cómo percibían el mundo que les rodeaba? Existen diversas teorías sobre el propósito de estos dolmenes. Algunos científicos sugieren que servían como lugares de enterramiento, es decir, como santuarios para honrar a los antepasados. Otros los consideran observatorios astronómicos donde los antiguos astrónomos observaban el movimiento de las estrellas y los planetas, tratando de predecir cambios de estaciones o eventos importantes. Pero, ¿cómo pudieron concentrar tanto conocimiento y habilidad en una sociedad que, según muchos, estaba lejos del nivel de desarrollo moderno? Algunos investigadores incluso proponen que los dolmenes podrían haber sido parte de una red más amplia de santuarios que conectaban diferentes tribus y pueblos en vastas regiones. Estas gigantescas estructuras de piedra podrían ser la clave para entender las antiguas relaciones sociales y culturales que unían a la gente en aquellos tiempos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones de su creación? ¿Por qué justamente esas formas y tamaños? En el contexto de estas reflexiones surge otra pregunta. ¿Por qué fueron construidos los dolmenes precisamente en ese lugar? ¿El paisaje, las características geológicas y otros factores podrían haber jugado un papel en su elección, pero ninguna teoría puede dar una respuesta definitiva? Con cada nuevo descubrimiento y estudio, surgen nuevas preguntas a las que no hay respuestas claras. Las grandes losas de piedra, perfectamente ajustadas entre sí, parecen guardar secretos que la humanidad aún no está preparada para desentrañar. Algunos arqueólogos que han excavado en estos lugares afirman haber encontrado objetos que no pertenecen a la época de su construcción, lo que añade una capa más de misterio. ¿Cómo llegaron estos artefactos hasta aquí si los dolmenes fueron construidos hace tanto tiempo? Los dolmens de Brusan no son simplemente monumentos arqueológicos. Son un portal al mundo de antiguos mitos, rituales y magia olvidada. Detrás de sus masivas paredes de piedra, se ocultan secretos sin resolver que podrían cambiar nuestra visión del pasado. ¿Cuántos lugares más llenos de enigmas y secretos esperan ser revelados? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de aquellos que dejaron estos antiguos artefactos? ¿Qué intentaban comunicar a las generaciones futuras? La historia de los dolmens de Brusan sigue siendo un misterio, y nosotros apenas rozamos la superficie de un vasto océano de secretos que oculta nuestra historia. No es la única enigmática que nos atrae a sus brazos. Al desplazarnos desde los misteriosos dólmenes de Francia hacia las aguas turbias de Escocia, nos encontramos con los restos sumergidos de Loch Oich,
un lago enigmático que oculta bajo su superficie oscuros secretos de la antigüedad. Aquí, en el fondo de este tranquilo cuerpo de agua, fueron descubiertos restos megalíticos de antiguas construcciones, sobre las cuales no se ha encontrado ninguna mención en los cronistas. ¿Cómo es posible que una civilización entera dejara tras de sí tan impresionantes rastros sin dejar ningún registro de su existencia? Sumergiéndonos en el agua fría de Loch Oich, uno puede sentir cómo las capas históricas, como en un pastel de múltiples capas, se superponen una sobre otra. Bloques de piedra masivos y construcciones enigmáticas, encontradas por los investigadores, se desvían de las ideas comunes sobre las antiguas culturas. ¿Cuál era el propósito de estas construcciones? ¿Eran lugares de adoración, observatorios, o servían para algo completamente diferente, de lo que ni siquiera podemos sospechar? Los habitantes locales cuentan leyendas sobre ciudades sumergidas, sobre cómo alguna vez en este lugar florecieron culturas enteras, pero con la llegada de una catástrofe, su mundo se hundió bajo el agua. ¿Pero qué ocurrió realmente? Algunos arqueólogos sugieren que estos restos podrían estar relacionados con los antiguos celtas, aunque aquí no hay pruebas claras que puedan confirmar o refutar esta hipótesis. Los megalitos encontrados en el fondo de Loch Oich son diferentes de los que vemos en otras partes de Escocia, y su forma y disposición plantean muchas preguntas. ¿Cómo es posible que tales construcciones hayan terminado bajo el agua, y por qué no se mencionaron en los documentos históricos? ¿Es posible que esta fuera una civilización que poseía conocimientos y tecnologías que aún no podemos comprender? Cada nuevo artefacto que se saca del fondo levanta olas en el océano de la intriga histórica. Algunos hallazgos causan asombro, como los restos de herramientas que parece fueron utilizadas para trabajar la piedra. ¿Pero quién las creó? ¿Cuál era su vida y su cultura? Las investigaciones muestran que el agua realmente conserva los artefactos, pero los secretos de los antiguos habitantes permanecen sin resolver. Existen incluso suposiciones de que estos restos podrían ser parte de una red más amplia de comunicación y comercio entre diferentes tribus. Pero ¿cómo podría haber funcionado esto en ausencia de documentos? A pesar de las múltiples teorías, ninguna puede dar una respuesta definitiva sobre el origen de estos restos sumergidos. Es posible que fueran parte de alguna antigua civilización de la que no sabemos, o simplemente mitos que con el tiempo se convirtieron en realidad. Pero ¿cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada sin dejar rastro? ¿Dónde están sus logros y conocimientos? Loch Oich no es solo un cuerpo de agua, es una puerta al mundo de los enigmas, donde cada ola trae consigo nuevas preguntas y desconciertos. ¿Cuántos lugares más están ocultos de nuestra vista, sumergidos en las profundidades, esperando que sus secretos sean revelados? ¿Qué historias aún esperan su momento para ser contadas? Mientras intentamos desentrañar los enigmas del pasado, queda una certeza inmutable. Muchas de las verdades permanecen sin resolver. Y es posible que esto sea solo una pequeña parte de lo que nuestra historia oculta. ¿Cómo podemos dejar de lado otra vez una misteriosa incógnita que nos atrae a sí misma, al desplazarnos desde los ruinosos restos de Loch Oich hasta los campos solares de Bretaña? Nos encontramos en Carnac, uno de los lugares más enigmáticos y majestuosos del planeta. Este complejo de menhires y dolmenes, con una antigüedad superior a 6.000 años, sigue inspirando a arqueólogos e historiadores en su búsqueda de respuestas a innumerables preguntas. ¿Cómo pudieron los antiguos humanos crear tal estructura grandiosa y con qué propósito lo hicieron? A primera vista, los dolmenes de Carnac parecen simples piedras gigantescas, cuidadosamente alineadas en filas, pero si se observa con más atención, se puede ver que su disposición tiene una estricta simetría. Miles de piedras parecen alinearse en líneas ideales, extendiéndose a lo largo de kilómetros a lo largo de la costa, causando admiración y desconcierto. Parece que no están simplemente allí. Están mirando, protegiendo y esperando a que alguien desvele sus secretos. Pero ¿qué se oculta detrás de esta precisión matemática y esta simetría enigmática? Algunos investigadores sugieren que los dolmenes de Carnac podrían haber servido como observatorios astronómicos, permitiendo a los antiguos habitantes rastrear el movimiento de los cuerpos celestes.
¿Cómo es posible que hace 6.000 años los humanos tuvieran tales conocimientos? También existen otras teorías. Algunos creen que estos megalitos fueron utilizados como lugares de enterramiento, mientras que otros afirman que podrían haber tenido funciones rituales, conectando a las personas con sus antepasados. Pero ¿cómo explicar su disposición y cantidad? La construcción de tales estructuras masivas requiere un esfuerzo colosal y la cooperación de muchas personas. ¿Cuánto tiempo les llevó construir estos gigantes de piedra? ¿Qué tipo de sociedad podría haber sido capaz de tal unidad? Las composiciones de dólmenes y menhires en Karnak no solo impresionan la imaginación, sino que también dejan muchas preguntas sin resolver. ¿Qué antiguos conocimientos se perdieron con la desaparición de esta cultura? En los registros históricos prácticamente no hay información sobre estos seres, y cada nuevo descubrimiento solo subraya su misterio. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre cómo las piedras fueron creadas por magos y cómo su disposición está relacionada con antiguas profecías. Pero ¿cómo es posible? ¿Existe una conexión entre estos megalitos y otros monumentos conocidos como Stonehenge en Inglaterra? Algunos arqueólogos creen que los dólmenes de Karnak podrían haber sido parte de una red más amplia de estructuras megalíticas que tenían un significado sagrado para las tribus de esa época. Sin embargo, a pesar de todas las suposiciones, ninguna de ellas puede dar una respuesta definitiva a la pregunta de cuál era el papel de estas piedras en la vida de los antiguos humanos. De hecho, cada nuevo artefacto encontrado solo añade nuevas capas a este pastel histórico, revelando más preguntas y enigmas. ¿Cómo pudo ocurrir que una cultura que creó tales estructuras grandiosas desapareciera, dejando solo silenciosas piedras como testimonio? En resumen, los dólmenes de Karnak nos presentan no solo muchas preguntas, sino también un profundo respeto por aquellos que vivieron aquí hace miles de años. Nos encontramos en el umbral de antiguos misterios, y cada paso por este lugar sagrado nos recuerda que incluso la sociedad más poderosa puede desaparecer, dejando solo testimonios de piedra. ¿Cuántas más incógnitas oculta el mundo a nuestro alrededor? ¿Cuántos más lugares llenos de historias no leídas y civilizaciones olvidadas esperan ser descubiertos? Las respuestas a estas preguntas permanecen en la sombra, al igual que la historia, llena de misterios y desconciertos, sumiéndonos en un viaje interminable por las páginas de nuestros olvidados antepasados. Sin embargo, esto no es la única enigmática pregunta que nos envuelve en su mística niebla. Al desplazarnos desde los dólmenes de Karnak hacia el norte, llegamos a Suecia, donde en las orillas del lago Vättern se encuentra una construcción increíble conocida como el barco de piedra de Ale. Esta megalítica construcción, de aproximadamente 67 metros de longitud, parece como si antiguos navegantes hubieran dejado su barco en tierra, listo para zarpar hacia un mundo desconocido. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Una tumba? ¿Un templo? ¿O una estructura simbólica? ¿Cuál fue su verdadera función? Estas preguntas permanecen sin respuesta, causando asombro y desconcierto entre los investigadores y amantes de la historia. El barco de piedra de Ale, compuesto por grandes bloques de piedra, parece encarnar la esencia misma de la antigua cultura que alguna vez habitó estas tierras. Su forma, que recuerda a un barco, podría simbolizar no solo el vínculo con el mar, sino también el camino hacia la vida después de la muerte. Las leyendas locales hablan de que este lugar estaba relacionado con rituales realizados en honor a dioses que, según las creencias, podían conceder fertilidad y buena suerte. Pero, ¿cómo pudieron estos antiguos pueblos crear tal monumental construcción sin la ayuda de tecnologías modernas? Cada piedra, cada detalle de este misterioso barco suscita múltiples preguntas. ¿Por qué exactamente esta forma? ¿Qué significado tenía para las personas de esa época? Algunos arqueólogos sugieren que el barco de piedra de Ale podría haber servido como lugar de enterramiento, pero hasta ahora no se han encontrado restos de entierros ni otros artefactos que puedan confirmar esta hipótesis. Esto solo subraya la misteriosa naturaleza de este lugar. ¿Cómo es posible que a lo largo de los siglos nadie haya encontrado pruebas de su propósito principal? La falta de claridad alrededor del barco de piedra de Ale nos lleva a reflexionar sobre las muchas otras incógnitas que este asombroso monumento podría guardar.
¿Fue creado para rituales relacionados con el tránsito a otro mundo? ¿O fue simplemente una expresión simbólica de la fe en el mar como fuente de vida y muerte? En el contexto de estudios más amplios sobre megalíticas construcciones por toda Escandinavia, el barco de piedra de Ale se convierte en parte de una red misteriosa que conecta diversas culturas y tradiciones. Los científicos investigan posibles paralelismos con otras megalíticas construcciones que se pueden encontrar en Noruega y Dinamarca, y tratan de entender cómo estos pueblos podían intercambiar conocimientos e ideas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la solución final a este enigmático monumento sigue escapándose de nosotros, al igual que muchas otras antiguas misterios. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que civilizaciones enteras, que dejaron tales monumentos, desaparecieron de la historia, dejando solo sombras y piedras? El barco de piedra de Ale, al igual que los dólmenes de Karnak, nos hace reflexionar sobre lo que estas silenciosas testigos del pasado pueden ocultar. Nos encontramos en el umbral de nuevos horizontes, y cada momento pasado en este enigmático monumento nos recuerda que incluso las culturas más poderosas pueden desaparecer, dejando solo piedras mudas. Pero, ¿qué otras enigmas esperan su momento? ¿Cuántos otros lugares, llenos de historias no leídas y civilizaciones olvidadas, esperan que sus secretos sean revelados? Las respuestas a estas preguntas permanecen en la sombra, como secretos susurros desde las profundidades de los siglos, sumiéndonos en un viaje interminable por las páginas de nuestra enigmática historia. Al desplazarnos desde el enigmático barco de piedra de Ale, nos encontramos en el sur de Europa, en el corazón de Liguria, donde se elevan los dólmenes, grandes portales de piedra, cuyo origen se pierde en la profundidad de los tiempos. Estos majestuosos monumentos, como guardianes, protegen los secretos del pasado y despiertan admiración y respeto en aquellos que se atreven a acercarse a ellos. Compuestos por grandes losas de piedra, los dólmenes de Liguria nos recuerdan que aquí existió una cultura compleja y misteriosa, cuyas tradiciones y creencias hace mucho que desaparecieron, dejando solo estos silenciosos testigos. Los habitantes locales están convencidos de que a través de estos dólmenes se podía acceder a otros mundos, donde habitan los espíritus de los antepasados y los dioses se comunican con los hombres. ¿Cómo pudo surgir tal creencia en las mentes de los antiguos? Según una de las teorías, los dólmenes no solo servían como lugares de enterramiento, sino también como portales rituales que permitían conectarse con fuerzas sobrenaturales. Imaginaos cómo, en la quietud de la noche, rodeados de estrellas, los antiguos chamanes se reunían alrededor de estos monumentos, pronunciando conjuros y orando por la prosperidad de su pueblo. Pero ¿cuál era el verdadero propósito de estos dólmenes? ¿Eran parte de un sistema complejo de observaciones astronómicas o servían como lugares para realizar sacrificios? Los arqueólogos modernos, estudiando estos monumentos, intentan desentrañar su misterio utilizando métodos modernos como el datación por radiocarbono y el escaneo georradar. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, ninguna de las hipótesis ha logrado proporcionar una respuesta definitiva a la pregunta de qué representaban exactamente estos dólmenes. Algunos investigadores sugieren que los dólmenes de Liguria podrían estar relacionados con antiguas culturas de fertilidad, y su ubicación no fue elegida al azar. Es posible que fueran construidos en lugares donde la tierra era especialmente fértil. Pero ¿cómo se relaciona esto con su enigmática construcción? ¿Por qué se eligieron precisamente estas grandiosas y masivas estructuras? Es posible que los dólmenes no fueran solo monumentos arquitectónicos, sino símbolos de la unidad del pueblo, su fe y esperanza en un mejor futuro. ¿Pero por qué su construcción se detuvo? ¿Qué hizo que los hombres, que con tanto esfuerzo crearon estos maravillosos monumentos de piedra, los abandonaran sin atención? Esta quietud que rodea los dólmenes está llena de preguntas significativas, a las que parece que no hay respuestas. ¿Cómo pudieron estas complejas construcciones ser creadas sin tecnologías avanzadas? ¿Cuál era su verdadero propósito? Es posible que guarden mensajes que aún no podemos descifrar, o que sean solo sombras del esplendor de civilizaciones desaparecidas. Liguria, con sus paisajes pintorescos y antiguos misterios, se convierte en un verdadero imán para arqueólogos e historiadores que buscan desentrañar estos enigmáticos monumentos.
Y sin embargo, a pesar de todos nuestros estudios y teorías, los dólmenes de Liguria siguen siendo un misterio sin resolver, que continúa atrayéndonos como un faro en la oscuridad. ¿Cuántos otros lugares, llenos de historias no leídas y civilizaciones olvidadas, esperan que sus secretos sean revelados? ¿Qué más oculta esta tierra, donde los milagros y los misterios se entrelazan en un todo único? Las respuestas a estas preguntas permanecen en la sombra, al igual que muchas otras antiguas enigmas, que nos invitan a un viaje interminable por las páginas de nuestra historia, llenas de secretos y maravillas. Al desplazarnos por los enigmáticos dólmenes de Liguria, nos encontramos en el oeste de Europa, en el soleado Portugal, donde se oculta en la verde vegetación de Almenara uno de los más antiguos monumentos megalíticos, que precede incluso al famoso Stonehenge. Este complejo enigmático, compuesto por enormes bloques de piedra dispuestos en círculo, parece proteger los secretos de las antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron estas tierras. Como si el tiempo se detuviera en este lugar, solo podemos adivinar qué eventos y rituales ocurrieron aquí hace muchos miles de años. Las leyendas locales están impregnadas de misterio. Hablan de piedras vivas que, según los rumores, pueden moverse bajo la cobertura de la noche. Pero ¿cómo pudieron las piedras, siendo inmóviles durante siglos, cobrar vida en la imaginación de la gente? El cromlech de Almenara, compuesto por más de 30 megalitos de piedra, recuerda a aquellos antiguos pueblos que posiblemente creían que en estas piedras estaban encerrados los espíritus de sus antepasados o seres divinos. Los arqueólogos que estudian este monumento han descubierto que su edad supera los 5.000 años, lo que pone en duda muchas de nuestras ideas sobre el desarrollo de la civilización humana en ese tiempo. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada crear tales estructuras sin poseer tecnologías modernas? Algunos científicos sugieren que el cromlech podría haber servido como observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos observar el movimiento de los cuerpos celestes. Pero supongamos que esto es cierto. ¿Qué significado tenían estos observatorios para la gente que vivía en ese tiempo? Respondiendo a esta pregunta, nos sumergimos en el mundo de las antiguas creencias y rituales, que podrían estar relacionados con los ciclos agrícolas o el culto a los dioses. Sin embargo, el misterio del cromlech de Almenara no se limita a la astronomía y los rituales. Los habitantes locales, que transmiten de generación en generación historias sobre las piedras vivas, les atribuyen un significado místico, afirmando que pueden moverse y cambiar su posición en la oscuridad. ¿Cómo pudo surgir tal creencia? Quizás esté relacionado con el hecho de que las piedras se ven especialmente enigmáticas bajo la luz de la luna, creando la ilusión de movimiento. O tal vez realmente guardan alguna fuerza oculta que aún no podemos entender. Los investigadores del cromlech continúan desentrañando sus secretos, utilizando métodos modernos como el escaneo georradar y el análisis del suelo, pero se encuentran con enigmas sin precedentes. ¿Qué significado tenían estas piedras para los antiguos constructores? ¿Y por qué el cromlech fue abandonado sin atención? Quizás formaba parte de una red más amplia de estructuras megalíticas, o simplemente es un monumento único que de alguna manera fue olvidado con el paso del tiempo. Extrañamente, a pesar de los esfuerzos de siglos, el cromlech de Almenara sigue siendo un misterio que emana un aura de misterio e incomprensibilidad. Al igual que muchos otros antiguos monumentos, este cromlech atrae la atención no solo de historiadores y arqueólogos, sino también de buscadores de aventuras que desean tocar la historia y sentir esa atmósfera indescriptible que rodea a estos gigantes de piedra. ¿Cuántos otros lugares existen donde las piedras pueden contarnos su historia, pero no podemos oírlos? ¿Qué secretos ocultan en sus poderosas formas? Y, posiblemente, en esto radica la magia de los antiguos megalitos, en que no son simplemente piedras, sino testigos vivos de épocas pasadas que continúan guardando sus secretos, esperando a que alguien se atreva a desentrañarlos. Con cada nuevo descubrimiento, comprendemos que en nuestro planeta aún hay muchos misterios esperando ser revelados, y cada paso hacia el entendimiento del pasado abre nuevos horizontes de lo desconocido. Al desplazarnos desde el misterioso cromlech de Almenara, nos dirigimos a España, hacia la impresionante muralla medieval de Muralla de Valbona, que suscita no menos admiración y sin duda numerosas preguntas.
Esta antigua estructura, que se alza sobre colinas verdes, parece ser una guardiana de secretos, envolviéndose en enigmas que permanecen sin respuesta. Su origen hasta ahora no ha sido registrado en fuentes oficiales, lo que solo añade a su aura de misterio. Los habitantes locales bromean diciendo que la muralla crece por sí sola, y parece que hay una parte de verdad en ello. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron los seres humanos crear algo tan grandioso si incluso hoy no podemos explicar cómo se construyó? La muralla de Valbona, construida con grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, parece como si la naturaleza se hubiera fundido con el ingenio humano, creando algo asombroso. Con cada año, según se dice, la muralla se eleva más, y con cada nueva generación de habitantes locales, afirmaciones similares se vuelven más comunes. Pero ¿cómo puede una muralla, creada por manos humanas, seguir creciendo? ¿Es posible que esto esté relacionado con las particularidades del paisaje circundante, o con el hecho de que los habitantes locales entrelazan la realidad con los mitos, creando una tradición cultural única? Algunos investigadores sugieren que Muralla de Valbona podría tener raíces antiguas, remontándose a épocas pasadas cuando sus antepasados actuales la construyeron para proteger sus tierras de posibles enemigos. Sin embargo, la fecha exacta de su construcción sigue siendo un misterio, y por lo tanto, la verdadera naturaleza de la fortaleza también lo es. ¿Qué significado tuvo esta muralla para aquellos que vivieron a su sombra? Es posible que haya servido no solo como protección, sino también como símbolo de unidad y fuerza de la comunidad. O tal vez, fue parte de un sistema más amplio de fortificaciones del que aún no sabemos. Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, representan a Muralla de Valbona no solo como una construcción, sino también como un ser vivo que respira, crece y cambia. ¿Cómo pudieron los seres humanos percibir esta estructura como algo vivo? Es posible que esto esté relacionado con el hecho de que en cada piedra se oculta una parte de la historia, una parte de ellos mismos, y precisamente por eso la muralla sigue siendo un objeto de gran interés. Se ha convertido en una encarnación de su legado. Tales creencias, sin duda, añaden profundidad y misterio, haciendo que nos preguntemos cuáles son los otros secretos que guardan las antiguas murallas y cómo pueden interactuar con nuestra percepción del tiempo y el espacio. Pero esto no es la única pregunta relacionada con Muralla de Valbona. Algunos investigadores, equipados con tecnologías modernas como el escaneo de radar y el análisis de la estructura de las piedras, intentan desentrañar sus secretos. Sin embargo, incluso los métodos más avanzados no proporcionan respuestas definitivas. ¿Cuáles son las verdaderas causas del crecimiento de la muralla? ¿Es el resultado de procesos naturales o posee alguna propiedad oculta? Estas preguntas permanecen sin respuesta, cargándonos con un sentimiento de incertidumbre, como si la misma muralla ocultara sus secretos ante los ojos curiosos. A medida que nos sumergimos en el estudio de Muralla de Valbona, comprendemos que, al igual que muchos otros antiguos monumentos, atrae no solo a los científicos, sino también a los buscadores de aventuras que desean tocar los enigmas del pasado. ¿Cuántos otros lugares existen donde la historia se oculta bajo una capa de tiempo, esperando a que alguien se aventure a descubrirla? ¿Cuáles son los secretos que se ocultan tras estos grandes bloques de piedra? Tal vez en esto radica la magia de las antiguas fortalezas, en su capacidad para ser testigos de épocas pasadas, guardando sus secretos mientras continuamos investigando sus infinitas enigmas. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos un poco más a entender que en nuestro planeta aún quedan muchos secretos listos para ser revelados, y cada paso en esta dirección abre nuevos horizontes de lo desconocido. ¿Cuántas más vivas murallas esperan ser escuchadas? ¿Cuántas historias aún no contadas? Los secretos de la antigüedad permanecen con nosotros, y solo el tiempo dirá si podemos desentrañarlos. Moviéndonos en busca de los enigmas de Murió de Valbona, nos dirigimos a Francia, hacia el majestuoso Menhir de Chan, que no deja indiferente a nadie que lo vea. Esta gigantesca piedra, de más de 300 toneladas, parece un fantasma de la antigüedad, erguida en su lugar, causando admiración y una multitud de preguntas. ¿Cómo pudieron las personas, sin disponer de tecnologías modernas, mover y colocar una construcción tan masiva?
Esta y muchas otras preguntas están envueltas en un aura de misterio, haciéndonos reflexionar sobre las capacidades de nuestros antepasados. ¿Hay algo más que una simple fuerza física? ¿Podría ser esto una prueba de tecnologías desconocidas, perdidas en los siglos? El menhir de Chan, de más de 7 metros de altura, simboliza la fuerza y las ambiciones de quienes lo crearon. Su superficie está cubierta de extraños signos y grabados que parecen susurrar sobre antiguos rituales y festividades celebrados aquí. ¿Cuál era el propósito de este monolito? Algunos investigadores sugieren que podría haber servido tanto como un monumento como un instrumento astronómico, permitiendo a los antiguos observar los movimientos de los cuerpos celestes. Pero ¿cómo pudieron manejar su transporte? Existen numerosas teorías, desde las más simples hasta las más exóticas. Algunos científicos creen que el menhir podría haber sido instalado con la ayuda de simples rodillos de madera, mientras que otros sugieren que los antiguos utilizaron un sistema de canales y poleas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ofrece una respuesta definitiva a la pregunta: ¿cómo pudieron manejar tal peso? Reflexionando sobre esto, no podemos evitar preguntarnos: ¿es posible que las antiguas civilizaciones poseyeran conocimientos de los que hoy ni siquiera sospechamos? Según las leyendas locales, el menhir de Chan fue creado no por manos humanas, sino por la misma tierra, que, según la tradición, deseaba dejar un legado de sus hijos. ¿Cómo es posible? ¿Podría esto ser cierto? En cada piedra parece estar encerrada una parte de la historia, de la vida de aquellos que alguna vez habitaron estas tierras. Y, posiblemente, es este sentimiento de conexión con el pasado lo que hace que el menhir sea tan atractivo para los turistas y los investigadores que buscan desentrañar sus secretos. Sin embargo, esto no es la única pregunta relacionada con el menhir de Chan. En las últimas décadas, los científicos, utilizando tecnologías modernas como el georradar y el escaneo láser, han intentado explicar cómo fue instalado este monolito. Sin embargo, incluso los métodos más modernos no ofrecen respuestas claras. ¿Por qué el menhir se encuentra exactamente aquí? ¿Cuál es su verdadero propósito? Cada nuevo descubrimiento genera más preguntas, dejando a los investigadores en un estado constante de búsqueda. ¿Cómo pudo una estructura tan masiva ser instalada sin el uso de máquinas modernas? ¿Podría esto ser uno de los mayores misterios de la humanidad? ¿Una prueba de que aún no hemos comprendido completamente el potencial de nuestros antepasados? Estas preguntas, que parecen insondables, solo subrayan cuánto sabemos sobre aquellos que vivieron antes de nosotros. ¿Cuántos objetos similares están ocultos bajo las capas del tiempo, esperando a que alguien los descubra? El menhir de Chan no es solo una piedra, sino una encarnación de antiguos conocimientos y habilidades que continuamos investigando. Y, posiblemente, en esto reside su grandeza. No solo guarda la historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre cuántas más preguntas aún esperan ser desentrañadas en las entrañas de nuestro planeta. ¿Cuántos más monolitos oculta el mundo? ¿Y qué otros secretos podrían revelar si solo aprendiéramos a escuchar? Los misterios de la antigüedad permanecen con nosotros, injustamente olvidados, y solo el tiempo podrá decir si seremos capaces de desentrañarlos. Transitando por los enigmas del menhir de Chan, nos dirigimos al corazón de Italia, hacia los misteriosos templos subterráneos de Valle d'Itria. Estos complejos subterráneos, tallados en la blanda piedra caliza, impresionan por su magnitud y precisión. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales estructuras complejas y elaboradas, utilizando solo herramientas primitivas? Parece que las mismas rocas desvelan sus secretos, abriendo para nosotros las puertas a una época remota. Estos templos, ocultos en los laberintos de las cuevas naturales, se han convertido en testigos silenciosos del tiempo, guardando en su interior los misterios no resueltos de antiguas civilizaciones. Cada grieta, cada curva de las paredes parece susurrar sobre rituales y creencias de aquellos que alguna vez buscaron aquí protección y inspiración divina. ¿Por qué precisamente aquí, en este rincón oculto, fueron construidos tales monumentos grandiosos? Algunos investigadores sugieren que este lugar poseía una energía especial que atraía a las personas en busca de iluminación espiritual. ¿Pero qué exactamente podría haber unido a los antiguos con esta tierra?
¿Podría ser que conocieran alguna propiedad mágica del lugar, de la que hoy no tenemos ni idea? Ascendiendo por las escaleras serpenteantes talladas en la piedra, percibimos un ligero olor a humedad, mezclado con ecos fantasmagóricos de rituales pasados. Las sombras que juegan en las paredes crean una atmósfera de misterio, como si alguien nos observara desde la oscuridad. Parece que el tiempo se ha detenido aquí, y nos convertimos en testigos de antiguos ritos realizados a la luz tenue de antorchas. Algunos investigadores creen que estos templos no solo servían como lugares de adoración, sino también como observatorios astronómicos, permitiendo a los antiguos sacerdotes observar los fenómenos celestes. ¿Cómo pudieron lograr tal precisión en sus cálculos? ¿Utilizaron conocimientos perdidos que se han olvidado con el tiempo? Existen múltiples teorías sobre cómo fueron construidos estos templos. Algunos científicos sugieren que sus creadores utilizaron complejos mecanismos y sistemas para tallar y mover bloques de piedra, mientras que otros creen que aquí actuaron fuerzas desconocidas para nosotros. Algunas leyendas locales afirman que los templos fueron construidos con la ayuda de antiguos conocimientos transmitidos de generación en generación, pero que desaparecieron con el paso de nuevas épocas. ¿Cómo es posible que nuestros antepasados poseyeran tecnologías que aún no hemos podido descifrar? Los santuarios subterráneos de Valle d'Itria también atraen la atención por sus símbolos y signos misteriosos tallados en las paredes. Estas imágenes enigmáticas, que recuerdan a antiguos jeroglíficos, siguen siendo incomprensibles para los científicos modernos. Algunos sugieren que podrían ser mensajes cifrados dejados para las generaciones futuras. ¿Pero qué podrían significar? Es posible que contengan la clave para desentrañar los misterios antiguos que aún no han sido resueltos. Pero esto no es la única incógnita relacionada con Valle d'Itria. En los últimos años, arqueólogos han estado estudiando estos templos, utilizando tecnologías modernas como el georradar y el modelado tridimensional. Sin embargo, incluso los métodos más avanzados no han podido dar respuestas claras sobre la naturaleza y el propósito de estos complejos culturales. ¿Por qué precisamente aquí fueron construidos estos monumentos tan significativos? ¿Qué podrían haber ocultado a las generaciones futuras? Cada nuevo paso en la investigación abre nuevas perspectivas, pero también genera más preguntas, dejándonos en un estado constante de búsqueda. ¿Cómo es posible que tanta información, contenida en estos templos, permanezca sin resolver? ¿Podremos algún día comprender lo que sabían y sentían nuestros antepasados? Estas preguntas siguen abiertas, al igual que los propios templos, que continúan guardando sus secretos. Valle d'Itria no es solo un lugar, sino un mundo entero de enigmas y misterios, invitándonos a explorar sus profundidades y a intentar desentrañar lo que ha sido olvidado. ¿Cuántos complejos similares están ocultos en las entrañas de la Tierra, esperando ser descubiertos? ¿Cuántos misterios y testimonios sobre antiguas civilizaciones aún están por encontrar, y podremos entenderlos si ellos mismos no quieren revelarse? Los misterios del pasado esperan su momento para ser escuchados, y solo el tiempo dirá si podremos desentrañarlos. Transitando desde los enigmas de los santuarios subterráneos de Valle d'Itria, nos encontramos en el corazón de Roma, donde los antiguos catacumbas de Domitila ocultan en sus laberintos oscuros secretos no menos fascinantes. Estos catacumbas, que son algunos de los más antiguos y extensos en la capital de Italia, nos transportan a una época en la que el cristianismo apenas comenzaba su camino hacia la grandeza. Pero ¿cómo llegaron a ser tan importantes y qué secretos ocultan sus paredes, impregnadas del espíritu de la antigüedad? El origen de los catacumbas sigue envuelto en misterio, ya que son más antiguos que los primeros escritos sobre las comunidades cristianas, lo que genera muchas preguntas entre los investigadores. ¿Cómo pudieron estos pasillos subterráneos, excavados en el tufo blando, convertirse en un lugar tan significativo para los primeros cristianos? Quizás aquí se ocultaban de las persecuciones, buscaban refugio en tiempos difíciles, cuando su fe estaba en peligro. Sumergiéndonos en estos subterráneos misteriosos, sentimos el frío de la piedra que alguna vez sirvió de refugio para muchos. La luz suave de las antorchas proyecta sombras en las paredes, donde se conservan frescos e inscripciones que cuentan sobre la fe, la esperanza y los miedos de aquellos que alguna vez transitaron por estos pasillos. Cada grieta en la pared,
Cada símbolo parece vivo, recordándonos a aquellos que buscaban aquí paz y protección. ¿Cómo pudieron estos templos subterráneos llegar a ser tan importantes para la formación del cristianismo temprano? Algunos investigadores creen que los catacumbas no solo servían como lugar de enterramiento, sino también como centro de la vida espiritual, donde se realizaban ritos secretos y servicios religiosos. ¿Pero qué exactamente podría ocultarse tras las puertas cerradas de estos santuarios? Existen múltiples teorías sobre cómo y para qué fueron creados y utilizados los catacumbas. Algunos científicos sugieren que su construcción comenzó en el primer siglo de nuestra era, cuando las comunidades cristianas buscaban un lugar seguro para enterrar a sus muertos, mientras que otros creen que los catacumbas podrían haber sido un lugar de reunión donde se transmitían enseñanzas secretas. ¿Cómo es posible que los antiguos cristianos utilizaran estos pasajes subterráneos no solo para ocultarse, sino también como lugares de instrucción espiritual? En las paredes de los catacumbas se pueden encontrar numerosos símbolos que aún hoy en día son un misterio para los investigadores. Algunos de ellos recuerdan a antiguos signos utilizados en la cultura romana, mientras que otros pueden estar relacionados con las creencias cristianas. ¿Cómo pudieron mantener sus secretos a lo largo de los siglos? ¿Qué podrían haber significado para aquellos que los dejaron aquí? ¿Quizás son mensajes cifrados para futuras generaciones? ¿O acaso servían como recordatorio de que la fe puede superar cualquier obstáculo? Sin embargo, esta no es la única pregunta relacionada con las catacumbas de Domitila. En los últimos años, los arqueólogos han estado investigando activamente estos pasajes subterráneos, utilizando tecnologías modernas como el escaneo láser y el modelado tridimensional. Sin embargo, incluso los métodos más avanzados no han podido dar respuestas definitivas sobre quién construyó estos catacumbas y cómo se utilizaron. ¿Por qué se eligieron precisamente estos lugares para los enterramientos? ¿Qué podrían ocultar aún hoy de la vista de los futuros? Cada nuevo paso en la investigación abre nuevas perspectivas, pero también genera más preguntas, dejándonos en un estado constante de búsqueda. ¿Cómo es posible que toda esta información, contenida en estos catacumbas, permanezca sin desentrañar? ¿Podremos algún día comprender lo que sabían y sentían nuestros antepasados? Estas preguntas siguen abiertas, al igual que los catacumbas mismos, que continúan guardando sus secretos. Domitila no es solo un lugar, sino un mundo entero de enigmas y misterios, invitándonos a explorar sus profundidades y a intentar desentrañar lo que ha sido olvidado. ¿Cuántos lugares similares están ocultos en las entrañas de la Tierra, esperando su momento para ser revelados? ¿Cuántos secretos y testimonios sobre antiguas civilizaciones aún están por descubrir, y podremos algún día entenderlos si ellos mismos no quieren revelarse? Los secretos del pasado esperan su momento para ser escuchados, y solo el tiempo dirá si podremos desentrañarlos. Viajar por los rincones antiguos de Europa, no podemos evitar notar que este continente no es solo arquitectura moderna y pintorescos curorti, sino también un almacén de secretos que esperan su momento para ser descifrados. Cada construcción, cada ruina, nos recuerda a civilizaciones misteriosas que dejaron su huella en las páginas de la historia. Por ejemplo, las catacumbas de Domitila, de las que hablamos recientemente, son solo una pequeña parte de un gran mosaico compuesto por numerosos lugares similares, llenos de intrigas y errores. Nos sumergimos en un mundo donde las paredes susurran sobre antiguos seres humanos, sus miedos y esperanzas, y donde cada símbolo puede ocultar una historia completa, esperando ser descubierta. ¿Cuántos lugares similares aún están ocultos en las entrañas de la Tierra que pueden contarnos sobre nuestros antepasados? ¿Es posible que en otros rincones de Europa existan catacumbas tan misteriosas que esperan su momento para revelar sus secretos? ¿O perhaps encontraremos artefactos inusuales que cambiarán para siempre nuestra visión del pasado? Cada piedra, cada grieta en la tierra puede ser la clave para desentrañar antiguos misterios que aún no han sido resueltos. Quizás, precisamente tú seas quien abra nuevas páginas en la historia de la humanidad. ¿Cuántos secretos aún guarda este asombroso continente? ¿Cuántos misterios esperan a sus investigadores, dispuestos a partir en busca de respuestas? Te agradecemos por estar con nosotros en este viaje por lugares misteriosos de Europa. Si te ha gustado nuestro video, no olvides suscribirte al canal, darle like
y dejar un comentario sobre qué construcción te gustaría ver con tus propios ojos. Te invitamos a nuevas aventuras, llenas de misterio y enigmas, que nos esperan en cada paso. ¿Cuántos secretos aún guarda este mundo? ¿Y podremos entenderlos alguna vez? Quédate con nosotros, y perhaps juntos encontraremos respuestas a las preguntas que han atormentado a los investigadores a lo largo de los siglos.